Continuamos con nuestro módulo número 5, parasitología, y la unidad número 2. El grupo de estudio en esta ocasión son los ciliados. Esta unidad tiene como objetivos, primero, explicar las diferentes especies de parásitos a través de la descripción de sus características morfológicas, sus ciclos biológicos y transmisión, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Como segundo objetivo, describir la capacidad patogénica de cada parásito a través de la identificación de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones parasitarias humanas. Y finalmente, identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies de parásitos a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. Como se indicó en el video anterior, los protozoos de interés médico han sido clasificados tradicionalmente basados principalmente en sus órganos de movilidad. De esta manera tenemos 4 grupos. Ya hemos hablado anteriormente de las amebas y de los flagelados. Y en esta ocasión entonces hablaremos del grupo de los ciliados. El único protozoo ciliado patógeno para el hombre es Balantidium coli. Como pueden observar en la imagen, de los protozoos intestinales, Balantidium coli es el parásito de mayor tamaño. El trofozoito es de forma ovalada con una longitud promedio de entre 50 y 200 micras y de 40 a 50 micras de ancho. Está rodeado de cilios que le permiten desplazarse rápidamente. Se caracteriza porque posee en su parte anterior una boca o citostoma con cilios que son muy largos que le sirve para obtener el alimento, el cual pasa a las vacuolas digestivas. Los residuos alimenticios son eliminados principalmente por vacuolas contráctiles a través de una apertura en el extremo posterior que es llamado citopigio. Este parásito tiene 2 nucleolos, uno de un tamaño mayor arriñonado llamado macronúcleo y otro que es redondo y pequeño, generalmente cerca a la concavidad del anterior llamado micronúcleo. El quiste es más redondeado con un diámetro de entre 40 a 60 micras, tiene una doble membrana que es muy gruesa a través de la cual puede observarse el parásito, a veces pues con movimiento. En el interior se resalta el macronúcleo. Además, el quiste es eliminado al exterior, resiste al medio ambiente y es infectante por vía oral, a diferencia del trofozoito que no es infectante por esta vía y que se va a destruir al salir del organismo. Continuamos entonces hablando sobre su ciclo de vida. Balantidium coli vive en el intestino grueso de sus hospederos, preferiblemente en el sigmoide, y en los cerdos se ubica principalmente en la región cecal. En estos sitios se va a alimentar de detritus, bacterias y de glóbulos rojos. Antes de su multiplicación por división binaria se produce la división del macronúcleo y del micronúcleo, como vemos en el punto A y B. Los quistes se forman luego de la multiplicación y se van a eliminar en la materia fecal y van a infectar nuevos hospederos, los cuales representan un papel importante en la transmisión, ya que son portadores principalmente de este parásito. El hombre también se puede infectar al ingerir los quistes. Balantidium coli habita en la luz del intestino grueso, pero también puede invadir la mucosa produciendo una disentería balantidiana que clínicamente es indistinguible de lo que es la disentería causada por amebas. En algunos casos los parásitos no producen invasión y se reproducen en la luz intestinal o dan origen a una inflamación en la mucosa del colon. En otros pacientes producen una ulceración de la mucosa y penetración a capas más profundas.
Las úlceras son de forma irregular con un fondo necrótico. Los trofozoitos se encuentran en cualquiera de las capas de la pared del colon. También pueden invadir los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Raramente dan lugar a perforación intestinal y pueden causar peritonitis. En ocasiones también puede hacer una invasión y causar apendicitis. La diseminación pulmonar se ha descrito en pacientes con peritonitis cuando existe principalmente inmunosupresión. Si en estos casos y cuando hay ulceraciones necróticas extensas, la balantidiasis puede ser fatal. La gran mayoría de los casos pues son asintomáticos. Algunos presentan manifestaciones clínicas como dolor cólico y la diarrea. Ya en los casos crónicos, estos síntomas son más intensos y frecuentes y se pueden alternar con deposiciones mucosas con presencia de sangre. Ya en la forma aguda se produce un cuadro disentérico similar al de la amibiasis, con abundantes trofozoitos, principalmente en materia fecal. Pueden haber también síntomas generales asociados como vómito, la pérdida de peso, debilidad y deshidratación. En los pocos casos que dan origen a la perforación intestinal se puede observar también una perforación amebiana en cuadros con peritonitis que van a estar pues acompañados de fiebre y de síntomas generales. La balantidiasis requiere un diagnóstico clínico diferencial con entidades que produzcan colitis y disenteria, principalmente con lo que son las amebiasis. El diagnóstico se comprueba por el examen en materia fecal, cuando se observan los trofozoitos móviles en el examen directo, principalmente en las heces diarreicas o en los quistes en las materias fecales no diarreicas, ya en los exámenes directos o también por concentración. Es importante mencionar que para esta parasitosis no se emplean pruebas inmunológicas para el diagnóstico. Balantidium coli predomina en zonas tropicales. En Colombia la frecuencia es inferior al 1% en niños, sin embargo se conocen regiones del mundo que tienen prevalencias tan altas como el 20%, específicamente donde hay un contacto frecuente con cerdos. Sin embargo, en otras regiones aparece esta parasitosis en ausencia de estos animales, en cuyo caso la infección se transmite principalmente de persona a persona. El mecanismo de transmisión es como en todas las otras protozoonosis intestinales, por contaminación de alimentos, agua, manos, etc. Con materia fecal que puede contener principalmente las formas infectivas del parásito. La prevención ya es similar a la descrita en la amibiasis y además pues hay que agregar los cuidados de las materias fecales, principalmente de los cerdos. Es interesante mencionar que para los cerdos la balantidiasis es asintomática. Bueno, hasta aquí el tema sobre los ciliados. Nos vemos en nuestro próximo video para aprender sobre otras parasitosis.